en la Lóndiga de Granaditas y actualmente se encuentra allá en Roma, en Italia, y pues está mostrando el patrimonio sonoro de Anáhuac, que es el doctor Gonzalo Alejandro Sánchez Santiago, con quienes estamos tomando el curso en Oaxaca y nos ha compartido unos materiales extraordinarios. También Frida Montes de Oca y Carlos Méndez, quienes son parte de este colectivo. Esta transmisión les compartiremos el enlace, está siendo transmitida en INA TV y pues recuerden, mañana concluye la Feria del Libro de Antropología e Historia de 9 a 5. Mañana pueden venir, hay promociones de distintas editoriales que tratan sobre temáticas relacionadas con las culturas originarias de Anáhuac en Mesoamérica. Y pues también vamos a tener un recorrido al Museo del Templo Mayor a las Buenos 12 del días. día, así que pues les Gracias por mandamos estar un aquí. abrazo, Frank, Chiknagui y Omei, y pues que tengan una excelente transmisión. Estamos en contacto y y exposiciones de Lima, les compartimos los materiales y esta charla que va a estar genial. Un Frida fuerte Montes de abrazo. Oca y Gonzalo Sánchez, para hablar de un catálogo de exposición que está sumamente vigente en estos momentos. Es la forma del sonido, la Pizzali, originado, por ser catálogo, en una exposición en donde tanto Frida como Gonzalo tuvieron mucho que ver en la concepción y en la curaduría, de hacer materializar esta idea. El catálogo va a estar disponible el próximo mes. Este es un Así adelanto. que pues bueno, ya saben, y pues les Y es un dejamos en la esfuerzo transmisión, les de pasamos esta colaboración video con completo y la pues gracias. Un Universidad abrazo. Hasta pronto, Autónoma del Toltecas. Estado de México. Bueno, pues gracias, saludos a todos. Estamos en el programa Nicanash. De momento se va Vicente, pero nos quedamos nosotros. Hoy 17 de agosto es día 2 Yerba, Ome Malinali. Toma decisiones, concentra tus esfuerzos, usa tu capacidad de sanación para sanarte a ti y a los demás. Es el consejo tolteca del día de hoy. Y pues estamos aquí con Frank. ¿Cómo estás, Frank? ¿Qué tal? Bien, bien aquí intentando ponerme a la altura del tema de hoy. Y también estamos aquí con Nomei, Luis Ortiz. Eh, ahorita ahí ¿Qué andas, tal? ¿verdad? ¿Ya Aquí estás, ando, aquí Rubén? ando, Perfecto. con problemas de conectividad ahí con el audio, pero aquí ando escuchando. ¿Cómo estás tú, May? Bien, bien, pues Bien. movido. Movido. Todos estamos movidos. Sí. Oye, tengo entendido que tú Sí. propusiste el tema de hoy. Pues más o menos, creo que está bueno alternar fechas conmemorativas que ya pasaron, pues la caída y la fundación de Tenochtitlan, y ahora me parece que toca alguna referente a la veintena, ¿no? Me comentó Chignawi. Sí, no, pero me refiero al tema de fondo que te pediría que nos platicaras un poco más porque a mí me toma de sorpresa el tema. No sabía que estábamos en qué conmemoración estamos, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Estamos en el mes, en este mes se conmemora ahí como justo lo que está ahorita transmitiendo, lo que transmitió Vicente, Ya. es también en relación a todo este tema. Hay conciertos en el Zócalo, creo que en Reforma también hay eventos, y pues hablan de esto, de la importancia que tienen pues los pueblos originarios, o más bien los pueblos que tienen una visión distinta a la occidental, y pues igual es como un tema interesante para reflexionar quizá. Ok, ok. Veo que da trabajo hablar de esos pueblos, ¿eh? Uno no sabe ni cómo referirse a ellos, ¿verdad? Exactamente, sí, nativos, originarios, lengua materna, lengua nativa, Distintos, distintos, extraños, raros, sí, ah, no, digamos, no civilizados, es lo que quiere decir eso en realidad. Cuando se distingue a una minoría con un día y algo así, por lo general es para encubrir racismo, cosas de ese tipo. Es la cultura occidental reconociendo a los demás. Si los demás intentan hacerse valer por sí mismos, los aplastan. exacto. Sí, y de hecho es paradójico porque este mes trata sobre eso, ¿no? A nivel pues mundial. De hecho estamos en el decenio todavía
que hace referencia a las lenguas nativas, ¿no? Así les llaman, de los pueblos originarios, pero pues vemos también que están ocurriendo masacres en distintos puntos del país y del continente y demás, en todo el mundo, justamente por la disputa por el territorio, ¿no? Porque la cuestión es que los territorios que ocupan estas poblaciones son ricos en recursos forestales, minerales, etcétera, y pues esos recursos son, pues necesita el sistema depredarlos para Claro, subsistir. claro. Chinawi, ¿tienes algo que decir tú? ¿Qué opinas de todo este asunto? Bueno, extraño, ¿no? Porque con esta terminología eh, igual y celebran a los indígenas de Madrid o a los de París o cómo es. Está esto Claro, muy claro. extraño, No, ¿no? no, y los originarios de mi país, con la lengua originaria de mi país, imagínate tú. Mira, creo que el tema real, Mei Chinawi y compañeros que nos escuchan, creo que el tema real es justamente lo difícil que resulta salirse del lenguaje colonizado que empleamos en la actualidad. Cuando digo lenguaje colonizado, me refiero al lenguaje que usan los gobiernos, las instituciones culturales, sobre todo las instituciones internacionales, eso es pura colonia. Y tener una óptica natural, simple, directa de los fenómenos humanos, del fenómeno cultural. En el momento que tú necesitas plantearte una otredad, en el momento que necesitas plantearte nosotros y los demás, eh, estás perdiendo de vista la realidad objetiva. No estoy hablando aquí de que todos seamos uno, todos somos diferentes, no hay dos iguales, ni dos personas, ni dos pueblos, ni dos épocas. Pero el hecho de que nos pongamos de acuerdo como comunidad occidental para recalcar lo diferentes que son algunos pueblos y lo diferentes que son los demás, eso indica que como comunidad occidental tenemos un problema que no hemos resuelto, que no hemos trascendido y que no vamos a trascender si esperamos por las instituciones eh, culturales oficiales. Las instituciones culturales oficiales, es decir, las que están mantenidas por los estados o por las grandes empresas internacionales, esas son oficiales. Y por supuesto que están al servicio de una narrativa oficial. La historia es lo que justifica el presente, esa es la narrativa oficial, no lo que pasó. La historia es lo que justifica el presente. Si es necesario crearla, suprimir secciones enteras de la historia e inventar lo que no existe, si es necesario hacerlo, se hace. Y la supremacía del occidental no puede ser discutida. Los occidentales son los que crean días para los indígenas, días para los negros, días para las mujeres, días para esto, días para lo otro, pero siempre dejando claro quién manda. Son es tan bondadosa, tan espléndida, tan honesta la cultura occidental cristiana machista, que se permite incluso asumir las causas de minorías, creando problemas que a veces no existen, con tal de controlar a esas minorías. Y uno de los casos más típicos es el manejo, el trabajo con las civilizaciones no occidentales. Estoy hablando ya demasiado. A ver qué platican ustedes. Sí, pues justo el tema, al final de cuentas nosotros somos occidentales, ¿no? O sea, es paradójico el asunto porque somos occidentales acercándonos a las tradiciones culturales, pues milenarias, ¿no? En este caso la toltequidad. Y yo creo que está bueno como hacer esa reflexión y no caer tampoco como en esa contradicción identitaria, porque nos puede llevar a una especie pues, de psicosis identitaria o no sé, de sentirnos pues como los mismos, formarnos parte del problema, ¿no? Hay Sí, somos una parte del frase, problema, somos parte del definitivamente. problema. Y el problema no Exacto, es ser occidental o oriental. El problema es exactamente. mucho más profundo. Exactamente, pero al final el tema aquí de fondo justo Sí, es no caer en ese tipo de visiones dicotómicas, ¿no? De que sí, claro. o parte de la ciudad o parte del problema, porque es un asunto más complejo, ¿no? Que lleva pues otro mundo
pues de matices, ¿no? Sí. Y el tema es que cuando hemos visto a lo largo del tiempo que cuando se empiezan a alimentar estas ideas, pues de victimismo, de paternalismo en relación a estos temas, pues generan visiones reaccionarias, ¿no? Que son Sí, totalmente opuestas a las ujú, soluciones realmente de fondo, ¿no? claro, claro. Ajá, Digamos que la reducción dicotómica no refleja la realidad. Es la reducción dicotómica, es decir, reducir la realidad a un blanco y negro, a una contradicción, etcétera, es una herramienta, es un paso de un proceso más amplio. Si uno pierde de vista que es un proceso y se queda únicamente en la contradicción, no hay manera de resolverla. Para resolver cualquier contradicción, tú tienes que tener un punto de vista superior, ver ambos elementos como parte de algo más grande, más profundo. Pero por otro lado, si no detectas la contradicción y si no la acentúas, si no la afinas, si no la deslindas, te quedas en digamos, en una condición amorfa, caótica, en la cual todo vale, todo es relativo. Definitivamente, Omey, lo que pasó cuando llegaron los ibéricos a América fue la invasión de los cristianos sobre la invasión de las civilizaciones nativas americanas. Totalmente dicotómico. Ahí no. Ya después entramos en los matices. Los matices es que los de acá no eran mansas palomas y los de allá no todos eran monstruos, todos eran ladrones ni asesinos, ¿no? Sino que por detrás había la necesidad de la presión por el crecimiento demográfico y por otras razones para que se fundieran Oriente y Occidente. Y finalmente, ya sabes que Oriente y Occidente son completamente relativos. Nosotros vivimos al oriente de ella, al occidente de ella. Entonces, eh, sin embargo, si quieres deslindar un problema, sabes que hay un problema, lo sabes porque lo estás sufriendo, y quieres deslindarlo, quieres entenderlo para poder resolverlo, tienes que usar el método dialéctico, es decir, encontrar el foco de tensión, la contradicción, ver qué está causando aquello, es decir, establecer la secuencia causal. Eh, cuando, los, cuando el sistema moderno, cuando la civilización moderna crea días para esto, días para lo otro, falsas soluciones. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de una falsa solución. Hay discriminación hacia la mujer. ¿Cómo lo vamos a resolver? Cambiando los pronombres. Hay discriminación a los homosexuales. Cambiamos los pronombres y ya con eso se resuelve. Es una falsa solución. Obviamente no resuelve nada. Solo está jugando con palabras. No está afectando los hechos. Las palabras, lejos de afectar los hechos, lo que hace en este momento es crear un bloqueo. Entonces el problema se acentúa. O te pongo otro ejemplo. Aquí vienen unos hermanos tan amorosos, tan amables que son, que quieren de todas maneras que tú pienses igual que ellos. Porque si tú no piensas igual que ellos, tú mereces ser torturado eternamente. Así que fíjate qué amables y qué amorosos son, que quieren que tú pienses igual que ellos. Vamos a decir las cosas por su nombre, porque es una aberración, locura es locura. Y una civilización que se metió en un problema sin salida por destruir a los demás. Es una enfermedad social. Es algo que perdió su derecho a existir. Con eso no estoy diciendo que nosotros no seamos herederos de la civilización occidental, pero no somos paradigmas ni promovedores de la civilización occidental, tampoco de la civilización nativa de América ni de ninguna en particular. Promovemos el conocimiento y a partir del conocimiento cada cual sabrá qué posición adopta, si es que adopta una posición. ¿Qué opinas tú? sí, y sobre todo, ¿sabes qué? Atendiendo este tema del lenguaje inclusivo y demás pues, variantes de propuestas para mejorar alguna cierta situación, creo que también el poner el foco en este tipo de aspectos quita el foco de otros temas como por ejemplo la traducción de textos sagrados, ¿no? O sea, realmente el patrimonio creado por milenios de civilización está ahí empolvándose, está ahí incomprendido, no hay mucho interés por ello, pero eso sí, se dedican 1.000 millones, ¿no? de presupuesto para diplomados sobre cuestiones de entender el género, ¿no? El tema del género y demás. Así es. Entonces también a donde le ponemos el foco, pues quitamos la atención sobre otros temas que pues también merecen, no es que sean más importantes unos que otros, pero analizándolo un poco más fríamente,
no tan emocionalmente, porque también ese es el tema, que cuando este tipo de discursos se plantean, ¿no?, en la sociedad, ocupan la emocionalidad para legitimarse, y como no hay una emocionalidad como tal en los textos sagrados, ¿no? O sea, no hay un conocimiento, no hay mucha difusión al respecto, pues eso no tiene tanta relevancia como otros temas, ¿no? Como Está tocando el que tema están en del la... oportunismo, el oportunismo cultural. Es decir, También, aprovechar lo que exactamente. está de moda para colocar una agenda propia sin un verdadero compromiso social. Estás tocando ese tema. Eso es lo que hay en el fondo. Pero bien, estamos abstrayendo demasiado y creo que vale la pena llegar a lo concreto y poner ejemplos concretos de lo que está pasando. Y por eso, si me permites algunas preguntas, porque la verdad es que yo no conozco o no estaba consciente, o en estos días he estado muy ocupado en otro asunto, no me he podido informar. Se me pasó que estamos en el mes de los pueblos. ¿Pueblos qué? Pueblos Indígenas. indígenas. Yo no Sí. veo lo que, yo no Día veo, te voy a pedir que me Internacional, ayudes con eso. Día Internacional de los Pueblos indígenas. Pueblos Indígenas. Bien, tropezamos con dos problemas. Vamos a dejar uno de ellos, que es pueblo. ¿Qué cosa significa pueblo? ¿Y por qué se usa la palabra pueblo? Y para, digamos, para no decir qué cosa se usa esa palabra. Y vamos a centrarnos en la palabra indígena. Está de sobra conocido, todos los compañeros lo saben, que indígena quiere decir oriundo de algún lugar. Es una palabra de origen latino que significa oriundo de algún lugar. Que tengan que ponerle una palabra de origen latino a cierto conjunto de pueblos, ya te indica que hay un problema. La pregunta es: ¿si esos pueblos no tienen nombres propios? ¿Es necesario recurrir a una palabra latina para darles identidad? ¿Es que no basta con sus propios nombres para darle identidad? Nosotros no tenemos ningún problema en hablar de españoles, rusos, franceses, alemanes, ingleses, italianos, griegos. No tenemos ningún problema en hablar de esos pueblos por sus identidades propias. E incluso tenemos una identidad común solo para ellos, sin necesidad de usar una palabra que no tiene un sentido específico. Decimos europeos. ¿Cuál es el problema de llamarle a un maya maya, o a un nahua nahua, a un quechua quechua, y decir que vive en el continente americano? ¿Cuál es el problema de reconocer la identidad propia de esos pueblos? Les voy a comentar algo que es mi idea y probablemente se pueda mejorar muchísimo, pero es lo que estoy meditando. Miren, hace 500 años había en la Tierra 4 civilizaciones madres. De las 7 que creó la humanidad, estaban más de la mitad vivas. Cuando hablo de civilización madre, me refiero a civilizaciones no derivadas de otras. Es decir, que inventaron por sí mismas todo: su cereal, su escritura, su arte, todo. Y su religión, por supuesto. Estas civilizaciones que quedaban hace 500 años eran la China, la India, la mesoamericana, Anáhuac, y la andina, el Tahuantinsuyo. Estaban vivas. 30 años después, solo quedaban 2 civilizaciones madres. El resto de las civilizaciones de la Tierra eran derivadas. Por ejemplo, el caso de la civilización cristiana es derivada de cuarto orden. Es decir, tiene una cadena de civilizaciones detrás. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la humanidad se empobreció notablemente desde el punto de vista cultural. Notablemente. Se cerraron 2 de las 4 ventanas que quedaban en la casa. No solo se cerraron, sino que se tapiaron. Y la humanidad moderna ni siquiera sabe que ahí había 2 ventanas que asomaban a 2 universos enteros de comprensión del mundo. La humanidad moderna se quedó contemplando únicamente lo que ya conocía, las cosas sabidas en el viejo mundo. Hay otro fenómeno. Las civilizaciones de China y la India fueron sumamente marginadas del pensamiento occidental, no porque a los occidentales no les dé curiosidad, sino porque los occidentales padecen de una religión que dice: yo soy la verdad absoluta y todos los demás son falsos. Bueno, con ese presupuesto, ¿qué interés puede tener un cristiano en meterse a averiguar cómo son las religiones de China o la India, por poner un ejemplo? No solo eso, hasta 1650, casi 1700, ponerse a averiguar eso era buscarse la muerte. En otras palabras, el pensamiento europeo se concentró en sí mismo, cometió endogamia cultural, empezó a alimentarse de sus propias ideas, a rumiar una y otra vez sus propias creaciones que se fueron deformando, empezó a perder de vista
el verdadero proceso histórico, que es cómo se van fundiendo las cosas. La época de los romanos, la época de los griegos, la época de los persas, el imperio. Había una visión muchísimo más amplia de lo que es la historia humana que en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque estos antiguos viajaban, iban allá, iban acá y no tenían desprecio racial ni desprecio cultural hacia los demás. Un romano sabía que los chinos eran una civilización superior a la romana y por lo tanto no tenía ningún problema en estudiar la religión de los chinos. Además no estaba prohibido por la ley. No tenían una religión exclusivista. Y por supuesto, lo mismo con la India. Ahí tú abres el Nuevo Testamento de la Biblia y ves un montón de citas del libro de la India y una cita de un libro chino. Es decir, había intercambio de ideas. Todo eso se fue perdiendo a medida que lo que empezó como una religión legítima se fue convirtiendo en una enfermedad social. Sí, porque una religión que dice que todos los demás deben ser exterminados, eso es una enfermedad social. A mí que me acusan de dicotómico, pero esa es la realidad que yo veo. Y eso fue lo que cayó en América. Así que no se trató solo de destruir físicamente las dos civilizaciones que había para dominar a sus pobladores, sino de destruirlas moralmente. Se dijo que toda su producción, toda su creación, o era salvaje, o no existía, o era pura idolatría. Y por eso no solo había que exterminarla, sino que uno ganaba gloria, ganaba mérito espiritual exterminando esas cosas. Eso está impregnado en el pensamiento actual. Apenas acaba de ocurrir en tiempo histórico. 5 siglos de tiempo histórico son nada. Y eso es lo que mueve a la civilización occidental a tratar de curarse en salud antes que estas comunidades relegadas, despreciadas, ofendidas, oprimidas y despojadas se rebelen, tratar de curarse en salud y canalizar ese fermento, esa energía latente por un cauce que convenga a la civilización occidental. Entonces tenemos a las masas nativas dándole gracias a la civilización occidental por designarles un día al año. Y además esperando que se extingan, ¿no? Porque, bueno, es ahorita pensando en lo que comentas, si le doy un nombre específico, le doy ese estatus de equivalente, ¿no? Entonces, si les llamo mayas, pues ya tienen ese grado cultural de que esas personas pudieron concebir la idea de tener un nombre y autonombrarse, ¿no? Claro, Entonces, si son indígenas, pues ellos no. Les es llaman. amorfo, es anónimo. Es un paño común para todos y ahí caben desde filipinos, africanos, americanos, esquimales, lo que tú quieras. Ahí cabe todo revuelto, se les dan migajitas y problemas resueltos. Solo falta que quieran cobrarles por esas migajitas y lo hacen. Sabes que están usando esas masas como contraprestación para politiquería y para promover sus propias agendas, ¿no? Pero bueno, ese no es un tema, es un tema de denuncia que no compete a este asunto. Quisiera remitirme a lo que está planteando May. Día, no me queda claro finalmente, Día de los Pueblos Indígenas. Por casualidad dijeron naciones indígenas. No, Ah, no, pueblos, ok. Es decir, no naciones, naciones los occidentales, pero ni decir que los mayas eran una nación y que los nahuas eran una nación y que esas dos naciones están en estado de ocupación, ni mencionar ese tema, ¿verdad? pues sí, de hecho, el tema también es que, pues más bien se ocupan como marketing. Es un asunto de marketing, yo lo veo así. Se usa Al para final, eso. y la exotización, ¿no? Entre más exótico el nombre, mejor. Claro. Entre más raro, mejor. Porque eso, para el capital, ¿no? Para la visión del negocio, del empresario, pues vale más, ¿no? Es un asunto también de negocio, de comercialización. Y de hecho, por ejemplo, lo que ocurrió con el yoga, ¿no? En cierto momento, fue que empezó a haber diversidad de yoga, ¿no? Yoga flow, yoga no sé qué, un montón de cosas, ¿no? Que quizá habría que verlo, pues con la propuesta de Kinam, pues quizá se desarrolle algo por el estilo, ¿no? Entonces, tampoco se trata de inhibir este tipo de situaciones, sino más bien enfocar la atención a donde se debe de enfocar y no prestarse a las agendas impuestas, ¿no? Porque No son puede estar. agendas de atención impuestas, ¿no? Exactamente. Vamos a Justo el extender, tema.
Permíteme concretarte, quiero hacer unas preguntas. Me comentaste, si no leí mal, me comentaste que esta conmemoración tiene que ver con las lenguas. Sí, el decenio. Habla con más claridad. ¿El decenio de qué, Omeya? Estamos al aire. El 2020 Sí, me parece que es el decenio de las lenguas nativas, de las lenguas indígenas. Es es decir, como se 2020 al conmemora. 2030. Ujú, Oye, sí, pero se están y se habla. extinguiendo 6 lenguas al año nomás en América. Parece que Ujú. no funcionó mucho el decenio, ¿no? Pues es que en eso están, o sea, justo como saben que se van a extinguir, les están financiando, les están dando dinero para que ¿Para se qué? vea que, pues para ¿Cuál es el que objetivo de todo esto? limpiar culpas, quizá, no sé, o sea, al A ver, final si es sostener las lenguas, hay una forma de sostener las lenguas. Estudiar sus fases clásicas, recuperar sus literaturas. Eso es lo elemental, ¿no? Eso es lo que tú harías si fuera a sostener el griego, el latín, el inglés, el español. Estudiar su fase clásica, digamos, su desarrollo clásico o literario y rescatar sus literaturas. ¿Algo de eso se ha hecho en este decenio? no, en lo absoluto, más bien se ha promovido la diversidad, entre más dialéctica, entre más dialectos Dialectal. existan de una Sí. lengua, ajá, entre Sí. más deriva dialectal, es mejor porque ahora decimos que del náhuatl Ahora tenemos hay 30 muchos. variantes, entonces ya Claro, tenemos más, ajá, entonces así es. riqueza, ¿no? La Entonces, diversidad. vamos a concretar eh, esto. Sí. Para no dejarlo en los tratos, si me permite, vamos a caer en cosas concretas, ¿eh? En datos que los compañeros puedan memorizar. ¿Te parece bien? Sí, 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 sería lo ideal, porque son temas a veces un tanto abstractos que necesitamos Sí, platicarlos, aterrizar. dialogarlos para que se puedan conversar más fácilmente, sí. Sí, vamos al caso de la lengua maya. Y lo mismo prácticamente se puede decir de la lengua náhuatl. Tienen la misma población y los mismos desarrollos. Y lo estoy usando como ejemplo, pero estoy seguro que esto aplica a todas las lenguas de América y probablemente también a las de África, Oceanía. Ahora bien, vamos al caso de la lengua maya. Cuando empezó el decenio de la lengua, había probablemente doble de hablantes que hoy. ¿Ves? Quedaban unos cuantos viejos que hablaban de una manera más delicada, más profunda. Cada año que pasa es un golpe, va en detrimento directo de las lenguas originales de América. ¿Cuál habría sido la forma correcta de abordar el problema? El problema de la extinción de esas lenguas. Vamos al caso del maya. ¿Cuál habría sido la forma correcta de evitar la extinción del maya? Por ejemplo, tenemos el libro sagrado, ¿no? Y Es tan simple que asusta, Jonathan. sí, sí, sí. Asusta que no lo vean o que no quieran verlo, porque tú dices, hermano, ¿de quiénes estamos? Sí, digo, tienen, ves que también es igual parte del mismo problema que comentabas, porque, pues, digamos, es una civilización que tuvo esa capacidad de crear un libro sagrado. Entonces, es también darles autoridad. O sea, ya lo que podemos ver ahí es que no quieren que tengan voz, ni voto, ni Claro. nada, porque digamos, un problema se soluciona de ese modo. Con el libro sagrado eh, tienen los textos que se acumularon a través de los años en una cultura milenaria que pues, les da identidad. Si los pueblos, digo pueblos ahorita porque ya son pueblitos, se ponen a estudiarlo y lo leen, entonces se van a orientar y van a saber cómo es la forma, digamos, correcta de pronunciar, entonces todos se van a unificar y van a tener ese libro como identidad. Si tienen identidad, van a conservar más la lengua porque la Y van a van a tener estudiar. contenidos culturales. Exacto, también. Contenidos culturales, porque cuando tú usas una lengua, pero tienes que manejar contenidos culturales ajenos, porque no sabes cuáles son los tuyos, estás perdiendo tu lengua. No importa que la uses. La lengua no es únicamente las palabras que se usan o la sintaxis, la lengua también consiste en los contenidos.
Sí, si no, Los ahí está, contenidos hacen la lengua. si no, ahí está el himno nacional en maya. La Está constitución en El maya. Padre Tengo aquí Nuestro, las lenguas. ¿Eh? exacto, el Padre Nuestro, Sí, 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 sí. y pues eso no hay, no aporta. Salen muchas preguntas, pero lo que vale la pena es tener en cuenta que no hay un esfuerzo sincero por ayudar a los pueblos nativos a conservar sus lenguas. El esfuerzo no es sincero. De hecho, digamos, si se plantea un trabajo real, algo que realmente funcione, eh, puede uno hasta buscarse un problema. Les hablo de mi experiencia cuando en el 2012 fui a Yucatán, mucho antes del decenio de las lenguas. Me tocó ir a un evento que hubo allá sobre los mayas. Solo faltaba que le llamaran mayas extraterrestres al evento. Era un carnaval prácticamente, ¿no? Pero bueno, se reunieron académicos, y sobre todo políticos, ya sabes, buscando a ver qué se caía, ¿no? Eh, yo fui con traducciones que ya tenía de textos mayas y hablar de los textos mayas. No me dejaron platicar, no me dieron espacio para esa ponencia. Porque habría que hablar de maya cósmico y de todo, cosas de la nueva era y demás. Por suerte todavía no estaba de moda el sexismo, o sea, las cuestiones de género, y no estaban tratando de meter a los mayas en eso, pero sí los estaban metiendo en todo ese show nueva era, que sí, los mayas galácticos y demás. Los textos mayas a nadie le importaron, los políticos no me dieron espacio para hablar de los auténticos chilames porque no decían lo que ellos querían que se dijera. Es más, la política que después cayó de gobernadora nos mandó a decir, oye, por favor, no toquen nada que sea así, no, no, no. Aquí 2012 llega Kukulcán y yo soy Kukulcán. Básicamente es lo que quería decir. En otras palabras, no se está haciendo un esfuerzo sincero por parte de las autoridades para rescatar las culturas ni las lenguas. Por eso tiene que hacerlo la población. Si quiere seguir teniendo un rico patrimonio cultural, tiene que luchar por él. No puedes esperar que las autoridades lo hagan. Por sobre todo, no te creas la propaganda estatal ni de las instituciones culturales oficiales, las que dependen del Estado. Porque incluso si quisieran hacer algo honesto, no podrían, porque no saben cómo hacerlo. Si tú quieres rescatar la lengua maya, tienes que aprender maya clásico. ¿Cuántos políticos saben maya clásico? Ni les interesa, no les importa el tema. Les importa otras cosas. ¿Ok? Les importan otras cosas. Pero su propia gente, su propio pueblo, siente vergüenza. Político maya que no conozca maya clásico, siente vergüenza en maya. Así de sencillo. Que no lo conozca un chino, que no lo conozca un ruso, yo lo entiendo. Pero que no lo conozca uno nacido ahí mismo, hágame el favor. Estoy hablando con esos políticos, conozco a varios de ellos. Están acomplejados por su origen. Quieren ser extranjeros. Y por eso, por supuesto, cualquier emprendimiento cultural en favor de las comunidades nativas que ellos promuevan, ya sabes que primero va a estar destinado a fracaso, segundo, va a tener una causa diferente de la que dicen. Se trata de usar recursos para otras cosas. Por ejemplo, de todo aquel show que formaron en los años 2012 y 2013 en la península de Yucatán, solo salieron unos cuantos puestos políticos. Los mayas siguieron igual de despreciados, su lengua no creció ni un pelito, ni un 1%, disminuyó. En las fastuosas fiestas que se hicieron, estaban los mayas sirviendo la comida. Los que estaban comiéndosela no eran mayas. Y por sobre todo se generó a escala internacional una imagen estúpida de los pueblos nativos de América. Después empezaron a proliferar los videos, me acuerdo que decían, los mayas se equivocaron, porque mira que no vino, como si los mayas hubieran anunciado el Armagedón ni nada de eso. En otras palabras, el verdadero trabajo queda por hacer. Omey, está muy callado, ¿ya dejaste de comer? Aquí ando, aquí ando. ¿Qué Estoy platicas? escuchando y pensando justo en este tema, pues al final de cuentas, esta visión del indigenismo, ¿no? O sea, de segregar a cierta población,
pues es justamente un manejo político que se hace con las identidades y con las narrativas históricas, ¿no? Para justificar ciertas acciones. Y obviamente no les va a interesar traducir textos antiguos, ¿no? Literatura sagrada, literatura que tenía una funcionalidad, ¿no? En algún momento, porque justamente lo que se busca es quitar esas funciones sociales para que se asimilen a la occidentalidad y para que se civilicen, ¿no? Y para que dejen los recursos, porque están en los territorios que le interesan a los capitales para aprovecharse. Entonces son una piedra en el zapato de en el sistema. Entonces, obviamente, por eso no les va a interesar invertir en proyectos que realmente tengan una función social real. Y por eso no podemos estar esperanzados tampoco en ese tipo de agendas, ¿no? Y al final de cuentas, es un asunto complicado porque yo conozco, tengo amigos que, por ejemplo, son músicos y que cantan en náhuatl, ¿no? Y están buscando impulsar el uso de la lengua a través del arte y tienen que entrar a este tipo de dinámicas culturales, ¿no? Del diseño de las lenguas, para conseguir dinero y poder mantenerse a flote en esta sociedad. Entonces, es un asunto como de saber, pues, sortear y fluir en esta dinámica, pero no perder el enfoque, ¿no? No dejarnos llevar por ese tipo de agendas y por ese tipo de propagandas que realmente de base no están solucionando problemas, pero al final de cuentas es presupuesto que se destina y es presupuesto que sirve para que se mantengan a flote ciertos proyectos que pues tienen que mantenerse para que la lengua persista. Mira, a nivel individual no queda más remedio que fluir con la situación. Un guerrero no rompe el muro con la cabeza, sino estudia el muro hasta que descubre una debilidad. Pero cuando pensamos en el grupo, por ejemplo, los mayas en estos momentos son más de, así mayas puros, unos 2 millones de personas al menos. Es un pueblo con un gran potencial, con mucho poder. ¿Qué necesita para expresar ese potencial y para defender su cultura? No un día al año ni un año, no, siempre, permanentemente. ¿Qué necesita para no ser usado de forma tan ridícula como los mayas 2012? ¿Qué necesita ese pueblo para que no lo usen? Y no quiero dar más detalles, pero que no lo usen para fines politiqueros totalmente efímeros, mezquinos, intereses que nada tienen que ver con los de ellos. ¿Qué necesita ese pueblo? Necesita memoria, necesita conciencia, necesita un pequeño empujón y necesita apoyo también. 5 siglos de abandono no pasan por gusto. Las comunidades nativas están totalmente abandonadas. Tanto se han abandonado que han abandonado hasta su memoria. De manera que, por suerte, los mayas tienen sus textos sagrados, pero pregúntale a cualquier maya cuál es su genealogía. Ni siquiera saben que están ahí sus textos. Los más viejos oyeron hablar de los textos. Algunos privilegiados que son sacerdotes, bueno, los conocen. Pero un chavo muy con un texto mal impreso en la mano ha hecho más que el gobierno local por la lengua maya. Así, viajando a una comunidad a otra y simplemente dicen, mira, lee aquí tu texto. Por lo menos les da a entender, reconocen que tienen valores culturales elevados que no necesitan estarse leyendo cosas ajenas. Yo creo que el trabajo es de zapa. Nosotros no podemos cambiar las cosas masivamente, no tenemos ese poder, pero podemos ir directamente con las personas, con los corazones, y así como hacen las sectas que vienen a América a depredar, bueno, pues nosotros también podemos usar las mismas estrategias, las mismas fórmulas, pero en lugar de depredar, a aportar. Cuando se le lleva a un maya su texto sagrado, se le está aportando 100%. No se le está quitando nada, de hecho se le regala. Se le está aportando 100%. Algo que deben entender las comunidades es, sin cultivo, sin estudio, sin manejo del intelecto, sin instituciones de salvaguarda de la cultura, se pierde la esencia de la comunidad.
La comunidad no está formada por vivir en un caserío y tener la piel de determinado color. Eso no es lo que hace la comunidad. Lo que hace la comunidad humana es su cultura. ¿Ok? No somos animales. Y cuando una comunidad pierde su cultura, ya dejó de ser realmente una comunidad. Es simplemente un grupo de gente que está ahí porque no puede estar en otro lado. Pero en cuanto le den el chance, se va para otro lado. Sabemos que eso es lo que está pasando. ¿Quieres pasar a otro tema, Omey? Sí, y ¿Por dónde vamos? solamente agregar un asunto que ahorita que mencionaste, el latín, por ejemplo, se volvió, era una lengua pues ya en desuso, ¿no? Cuando llegaron aquí los frailes y la Sí. utilizaron para evangelizar. Y hasta hace, no sé, quizá un par de siglos, la misa se daba en latín y no había posibilidad de hacerlo en otra lengua porque era pecado. Ya después se dieron cuenta que tenían que abrir y hoy inclusive hay unas tendencias que le llaman teología de los pueblos o teología, sí, teología de los pueblos, en donde ya se puede dictar una misa en cualquier lengua, ¿no? Y tuvieron que hablar, ¿no? En las encíclicas, ¿no? Del Vaticano y demás, para poder permitir a los padres que pudieran dar en las lenguas nativas la palabra del Señor, ¿no? Entonces, al final de cuentas hay que ver que la visión occidental, ¿no? El cristianismo, ya sabe qué ruta utilizar Sí, para ya afianzar lo su hizo. cultura y funcionarse, y ya lo hizo. Somos parte de una civilización con mucha experiencia también, con mucha memoria. Entonces, no es tampoco de ver como de manera paternalista a las comunidades de que les vamos a traer sus libros sagrados, ¿no? Que, que ustedes no conocen, ¿no? Porque realmente los libros están ahí, pero hay limitaciones técnicas y físicas, ¿no? Que no permiten que se difundan, ¿no? En este caso, el libro de Shoken, por ejemplo, ¿no? Era un libro que desde el 94 está ahí en la comunidad y apenas ahorita que ya se tradujo y que ya se está haciendo movimiento por allá, en la zona otras personas de la zona de Quintana Roo están agradeciendo el gesto y se están dando cuenta que el hecho de que el texto aparezca ahorita es un mensaje para ellos profundo, ¿no? Shoken significa léeme, ¿no? O sea, hasta desde el nombre de la comunidad ya tiene Las una lecturas. carga simbólica. Uh-huh. Significan las lecturas o las copias. Leer Ok. es sufijo plural para este tipo de verbo. Ok, entonces justo esa es la tarea que se debe de hacer. Agarrar las lenguas que tienen ahorita suficientes hablantes para permanecer, porque de las 50 que existen ahorita, probablemente para el final de este decenio van a llegar el 10%, ¿no? O sea, en ese punto crítico estamos. Al año, al día más bien se están perdiendo 6, como dices, ¿no? Entonces, el tema ahí es darles el valor, la función a las lenguas y darles un valor simbólico que se merecen, porque al final no estamos inventando nada, estamos simplemente dándole lo que se merecen, estamos practicando el merecimiento. Devolviendo. ¿No? Estamos devolviendo. Cada uno de nosotros tuvo la suerte o se buscó la suerte de estudiar. Es deudor de todos los que no han podido. Sí. Y más sobre todo en el caso de las comunidades originales de América, porque a esas específicamente se les prohibió su memoria. Eso es una cuestión de deber moral, de devolver ese conocimiento. Las comunidades es una cuestión estrictamente moral. Ni siquiera es que si a mí me gusta o no me gusta la cultura nativa, tienes un deber, ¿ok? Estás consumiendo frutos, estás consumiendo espacio, estás viviendo en un lugar que no era de tus antepasados, es de los antepasados de otros. ¿Ok? Sí. Hay un deber con respecto a ese otro. Es lo mínimo que podemos hacer. Y por supuesto, evitando caer en el racismo. Porque esa es la trampa de la cultura occidental. Yo me imagino que en cuestión ya de un par de años o mínimo una década van a tratar de orillar a las comunidades nativas que queden hacia un racismo extremo, porque ese es el modo más fácil de extinguirlas. Ya sabes, adopta una posición racista y la mayoría de la población no te va a aceptar. Y entonces la gente va a aplaudir cada vez que hay una medida que las deprede. Esa es la forma como el sistema se va deshaciendo de aquellos que no le conviene. Tú hablaste de la función. Una cultura sobrevive mientras tiene función. Cuando ya no funciona, cuando no tiene función en el contexto de las demás, empieza a extinguirse de forma natural. Cuando la sociedad occidental
agarra una cultura nativa, la reduce a folclore y la exhibe como un objeto de museo, está refuncionalizando esa cultura para los intereses de la sociedad occidental. Esa es la realidad. Me preguntaba alguien, ¿por qué usas un apellido español? Hombre, estoy muy cómodo con mi apellido español, yo no tengo ningún problema con eso, tengo raíces españolas, hablo español. En español se puede decir prácticamente cualquier cosa. ¿Ok? Así que la lengua española sirve para hablar de lo que a ti te dé la gana, siempre que domines la lengua, siempre que no te dejes dominar por ella. No ceder a esquemas de pensamientos repetitivos, a creencias implantadas a través de la lengua. Por lo tanto, sí podemos hacer rescate de los saberes de los pueblos nativos de América en español, pero sin olvidar las lenguas nativas, porque a la hora de la verificación, a la hora de la contratación y de la refuncionalización de estas culturas, necesitamos las lenguas nativas. Las lenguas son los principales motivos de identidad. Por eso es que al traducir los textos en náhuatl maya, yo siempre tengo cuidado de poner una columna, la de la izquierda, la primera que ves, en la propia lengua nativa. Que eso no se pierda. Eso es lo fundamental. Con el tiempo, es mi esperanza, las comunidades leerán la columna de la izquierda y si acaso se apoyarán un poco en la de la derecha para entender. En este momento, desafortunadamente, leen la columna en español. Porque incluso cuando hablamos de comunidades nahuablantes, mayablantes, zapotecablantes, eso está edulcorado. Si tú manejas 800 palabras de tu lengua y las repites, te va a parecer que estás hablando tu lengua, pero para entender un texto sagrado tú necesitas 5.000, 7.000 palabras. ¿Ves? Para entender los conceptos, para meterte a profundidad y para conocer la historia que hay detrás, para poder decodificar las metáforas y eso, tienes que estudiar. Nadie nace sabiendo. Así que no es una cuestión racial, no es una cuestión de los genes, del color del pellejo, es una cuestión de compromiso con la cultura. En eso estamos. Sí, sí, sin telarañas en el En el pensamiento. coco, claro. Y sobre todo la función, o sea, nosotros encontramos función en la cultura, ¿no? Al leer los Huehuetlatoli, al leer los chilames, encontramos una función que nos identifica y que es un alimento espiritual, ¿no? Por eso el proyecto es sobre textos sagrados, ¿no? Sobre una postura de organizarnos en torno a una figura pues espiritual, ¿no? De cultivo espiritual, porque es la función que nosotros hemos encontrado. Entonces es también agradecer y hacernos cargo de esa tarea que ha quedado pendiente, ¿no? Organizarse en torno a los textos sagrados, en torno Es una al base. patrimonio. Es una base importante, no es la única. Hay otra forma de entrar a este trabajo, pero ponte a pensar en lo siguiente. Mira, ya que mencionaste la historia del latín, en el siglo VII de nuestra era ya el latín ya se había convertido en una jerigonza, había perdido función a nivel del pueblo. Por supuesto, los sabios seguían hablando latín, ¿no? Y los libros estaban escritos en latín, pero la mayoría de la gente no sabía ni leer, allá en Europa, digo. Por lo tanto, pues fue decayendo el latín. En el siglo X surgieron las lenguas romances, incluyendo el español, que hablamos hoy. Y hace 1100 años surgieron esas lenguas. Y ya en ese momento el latín perdió sentido a nivel popular. ¿Qué fue lo que mantuvo esa lengua como baluarte de la cultura durante todavía otros 7, 8 siglos? Un texto sagrado, la Biblia. ¿Ves? La Biblia fue la piedra fundamental de la civilización occidental y la sigue siendo. La prueba de esto es que cuando vienen los difusores de la cultura occidental, son las sectas, a invadir las comunidades nativas para cambiarle su cultura, lo que traen en la mano es una Biblia. No traen una constitución de un país, ni traen una Biblia. Porque saben que de esa manera penetran en los corazones. Las creencias religiosas penetran íntima y directamente en la persona, no son una cuestión de compromiso social. Tú puedes llevarte bien con tus vecinos porque la ley lo marca y todo lo demás, hasta ahí. Pero una creencia religiosa es algo que tú compraste. Por eso es que cuando tú le dices a una persona, oye, pero esa creencia no se opone a la realidad científica, se ofende íntimamente. Le quitas la base. ¿Y cuál es la base de las creencias religiosas? En el caso de los cristianos es la Biblia. Y si te vas con los musulmanes, el Corán. Si te vas con los hindúes, son los Vedas. Los chinos tienen lo suyo. Cada cual tiene lo suyo. Hasta religiones nuevas que no se quieren basar en libros tradicionales, pero hacen sus libros y tienen a los mormones. ¿Por qué les llaman mormones? Por el libro que tienen. Es decir, el libro
el libro espiritual, el libro sagrado, es la base de la alta cultura. Incluso los pueblos que no han escrito un libro directamente, pero lo tienen por lo menos de forma oral. Por ejemplo, los antiguos griegos no, antes que supieran escribir, no tenían un libro sagrado escrito, pero tenían la Ilíada, la Odisea y alguna otra obra de transmisión oral, y eso les daba cuerpo. Durante 1500 años sobrevivieron de esa manera. Entonces, si queremos hacerle un favor a esos 10.000 años de intentos civilizatorios de las culturas de América, si queremos evitar que eso sea pérdida total, sí, uno de los principales objetivos es recuperar su literatura. Qué bueno que se conserva. Estaba pensando hoy en el caso de los andinos, o Mechi Nahue. Los andinos debieron poseer un texto sagrado por lo menos tan importante como el Teomochtli, al menos. De ese texto quedan menos de 50 páginas. Ni siquiera se reconoce esas 50 páginas como parte de un texto sagrado. Simplemente están ahí en algunos manuscritos como curiosidades. Todo lo demás fue destruido. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos llegaron a la zona andina, ya hacía 11 años que habían conquistado Anagua y ya tenían larga experiencia de quemas de libros y cosas así. Y llegaron con todo. Ya desde el primer momento los padres se dieron cuenta, no hay que flirtear ni un poquito con las creencias de los nativos, porque no va a pasar lo mismo que en México, que ahí tiene a los mayas alzados y tiene los nahuas en el norte y demás. Así que esto es directo a lo esencial y eliminaron las bases de la cultura, que era la transmisión de la información. Se dice, Antonio Gómez está convencido de que esos múltiples lienzos pintados y bordados que se conservan en museos son páginas de un texto sagrado, pero es mucho más difícil, la verdad, de traducir un lienzo que leer directamente un huevo de trattoria o algo así, ¿no? Así que es una gran suerte que se haya conservado la literatura sagrada mesoamericana, y es algo sorprendente que hasta ahora, hasta este momento, es que venga a darse cuenta a la humanidad de que esa cosa existe. Yo creo que el sentido histórico de la iglesia tolteca es ese. No estamos hablando de cualquier cosita, estamos hablando de una de las pocas Biblias que ha generado la humanidad. Sí. Y pues a ver si hay algún comentario, John. John, si tienes algo que decir. Hoy yo no me Sí, siento bueno, muy bien, fíjense. Dime. sí, es muy importante, ¿no? Cómo se pudo llegar a ese grado. Tenemos el contraste en Europa, ¿no? Una cultura invadiendo a la otra y saqueando, y bueno, tenemos este libro de la Biblia que es digamos, toman de un lado y de otro y lo van juntando, pero pues acá afortunadamente pues, se pudo, como bien lo hizo Wemac, ¿no? También juntó ese Bueno, libro, bueno. y y es lo que estoy viendo en estos tiempos, es lo que está haciendo la iglesia tolteca, haciendo lo mismo que Wemac, igual juntar ese conocimiento. Y bueno, pues esperemos que pronto quede el libro sagrado pues, virtual, que bueno, ya te aventaste una gran parte en esta página de Iglesia Maya, y bueno, pues ahí está, también ya hay algunos textos en la página de teomochtli.org, entonces, pues, esa es la intención, ¿no? Poder rescatar y tener de dónde agarrarnos, ¿no? Es porque, Sí, bueno, si no tenemos una red que nos sostenga, pues nos vamos al fondo, ¿no? O claro, podemos inventar, pues, hacer castillos en el aire o pues, crear algo claro. nuevo. Pues también sería válido, pero pues, es mucho más trabajo poder empezar algo desde cero Y sería lastimoso. La verdad es que somos la suma de las memorias. Así, absolutamente desde cero, no nadie ha creado nada, porque desde la época de la primera ameba ya estamos acumulando memorias. Y sería lastimoso que se pierda tanta memoria como la que hay en los textos sagrados de Anahuac. En eso vamos. En el caso de los textos mayas, ya están traducidos todos los que se conservan. No estoy hablando de todos los libros de Chilambalán. Quiero platicarles un poquito de, fíjense,
para que se entienda. Se les llama libros de Chilam Balam, pero en realidad son una colección bastante abigarrada, heterogénea de cosas. Son libretas que conservaron los campesinos mayas. Los textos propiamente chilámicos son las profecías de Chilam Balam y textos relacionados con la teología maya, con las creencias mayas. Esos son los propiamente chilámicos. Se conservan en unos pocos manuscritos. La mayoría de los llamados libros de Chilam Balam en realidad no fueron escritos por chilames. En pureza no deberían pertenecer a ese tipo de literatura, sino que son apuntes que hicieron comunidades, generalmente apuntes médicos, recetas de cocina, cosas así. Pero los libros de Chilam Balam están muy bien especificados. Así se sabe cuáles son. No hay duda ninguna de dónde empieza un libro de Chilam Balam y dónde termina. En este momento los manuscritos más importantes son los de Chumayel, Xoquén, Tizimín, Cahua, Tusic, en gran medida. Chancá tiene algunos fragmentos. Esos son los manuscritos que tienen textos de Chilam Balam. La totalidad de los textos chilámicos ya ha sido traducida y está en la página de maya.com, ¿verdad? Iglesiamaya.com. Bien. En lo que respecta a los textos nahuas, en la página teomosli.org, si mal no me acuerdo, Sí. está, ¿qué será? Una quinta parte de la totalidad de los textos sagrados nahuas que se conservan. Los textos sagrados nahuas tenían el nombre colectivo de Teomosli, que quiere decir libro sagrado. Quiero decirte que ese era el nombre nahua de un conjunto completo de literatura, ¿eh? No es que el libro sagrado de los nahuas fuera diferente de los mayas, son versiones. Pero bueno, los nahuas le llamaban así, y ese texto se conserva, yo calculo que como una tercera parte de su volumen total. Lo demás fue quemado, fue destruido. De esa tercera parte, yo he traducido más o menos como la quinta parte, más bien, elevado a esa página como la quinta parte. Traducción tengo muchísimas más, pero no me ha dado tiempo de elevarla. Finalmente es mi cometido personal y por eso es que yo no estoy en cuestiones organizativas. Mi cometido personal es la traducción de esos textos. Esa es mi función dentro de la iglesia tolteca. Y mi idea es que esos textos lleguen a estar arriba. En total hay 3, o se conservan 3 cánones sagrados en Mesoamérica, que son Nahua, Maya y Quiché-Cachiquel. Quiché, si tú quieres. Y estos 3 cánones tienen, el Nahua tiene que será unas 800 páginas, el Maya tendrá 650, el Quiché-Cachiquel tendrá unas 400 páginas. Más o menos esa es la cantidad de texto que tiene la escritura sagrada de Anáhuac. Pasa cuando tú le das a lo hemos visto, esto no es una cuestión especulativa, cuando Vicente y Tucci y Nahui llevaron textos sagrados allá. Creo que también tú llevaste algunos textos, Luis. Sí, he estado llevando de repente. Cuando tú le das a las comunidades nativas, le das su propio texto, notas que esos textos tienen función. Están viviendo un mundo diferente que la vorágine occidental en que vivimos nosotros. A nosotros no da igual. Tú vas a una librería, encuentras un Tao Te Ching, un Corán, lo que te dé la gana. Pero les pasa por arriba porque realmente Occidente no vive su cultura. Occidente está en pérdida acelerada de cultura. Entonces los textos sagrados todavía quedan comunidades cristianas que aprecian la Biblia y demás, y por eso tienen tanto éxito, ¿no? Pero en general, ¿no? Nuestra cultura occidental se ha hecho muy profana, se ha vuelto materialista. Pero las comunidades nativas todavía conservan, algunas de ellas conservan en gran medida una visión espiritual del mundo. Cuando digo espiritual no me refiero al fantasma, me refiero a cultivo, autocultivo. Para mí cultura es autocultivo integral. Así que, y a eso, para distinguirlo de la cultura profana occidental, pues, le llamo espíritu. Mantienen una visión espiritual y lo notas cuando le das un ejemplar de eso que enseguida cambia la cara. Ustedes fueron testigos, ustedes me contaron, ¿no? De cómo en el caso de la lengua les impactó muchísimo descubrir cómo hablaban sus antepasados hasta hace 4 generaciones. No lo sabían, nunca habían visto cómo hablaban sus antepasados, no dejaron ninguna huella. Y de pronto ahí están esos textos con esa, y por supuesto que eso empieza a autorrectificar la lengua, el pensamiento. En este momento ya
En el caso de los mayas, los propios sacerdotes mayas están pensando en sacar el sincretismo cristiano para recuperar la pureza de su doctrina original. Me dijo uno de ellos a mí, me dijo que usaban sincretismo cristiano porque no tenían otra cosa, porque no tenían otro texto, lo único que había a mano era una Biblia, pero que si tuvieran lo suyo propio no necesitarían eso. Es decir, están muy conscientes. Por lo tanto, nosotros tenemos un deber. Ellos están pidiendo un apoyo. Eso es lo que podemos hacer, darles ese apoyo. Esto es un llamado a todo el que quiera sumarse a esta campaña de evolución de cultura a los, digamos, dueños reales de América. Exacto. Y también lo que hemos visto es que se conectan las regiones. Cuando tú llegas con este tipo de propuestas, empiezas a conectar distintos puntos que estaban aislados. Ya tienes un motivo para que se pueda comunicar cierto mensaje, y no es un mensaje que provenga desde Occidente, es un mensaje que proviene desde las mismas raíces de los hablantes nativos, ¿no? O sea, uno va hablando español porque es nuestra lengua materna, que de hecho también la lengua materna, el cambio de la lengua nativa, los conceptos, pues, si la lengua que utilizamos realmente es la lengua materna, ¿no? La mía es el español, ¿no? A La ver, lengua ahora materna, tú no estás hablando de español materno, sino español paterno. A mí la verdad no me gustan esos términos porque son machistas, ¿ok? Pero así lo clasifica sí, así lo clasifica la ONU y así sigue clasificando los estados. Lenguas maternas, lenguas paternas. Se supone que si es lo que tú aprendiste antes de los 5 o 6 años, antes de ir a una escuela, y lo aprendiste en la casa, ahí jugando, hablando, eso es materno, porque te lo enseñó tu madre, y es una lengua de muy mala calidad, es apenas lo necesario para pedir de comer, cosas así, ¿no? En cambio, si vas a las instituciones ya culturales, aprendes la lengua paterna, que es la lengua culta y demás. Honestamente, esas clasificaciones me caen muy mal. Creo que podemos hablar de lengua culta e inculta, como en todas partes. justo por eso lo menciono, porque hay una disputa ahí de cómo dirigirse, ¿no? A las cosas. Y sobre todo cuando hablamos en esos temas de identidad, de raíces, el lenguaje tiende a complicarnos la existencia A ver, para... déjame hacerte una pregunta. ¿Les llaman, estos organizadores de eventos, les llaman lenguas maternas? ¿Así mismo les llaman? Varía, hay unos que le llaman lengua indígena, lengua nativa, lengua materna. No hay una... ¿Pero qué quieren decir en realidad? ¿Cuál es el punto común? ¿Qué quieren decir? ¿Lenguas incultas? ¿Lenguas sin universidades, sin escuelas? ¿Quieren decir eso? Sí, Pero honesto, exactamente. lenguas incultas. Si les llaman lenguas incultas, queda claro que hay que cultivarlas. Si les llaman lengua materna o cualquier otro eufemismo, no comprende dónde está la situación. Pero hoy en día, si tú hablas de culto e inculto, pues estás ofendiendo, ¿no? No, Estás, no, no, no. Que yo le diga culto o inculto no es ofensa y da igual que se ofenda. Lenguas que no tienen instituciones universitarias de respaldo detrás y sistemas literarios y sistemas de difusión y sistemas de educación masiva son incultas y punto. No hay nada que discutir ahí. O te cultivas o no te cultivas. ¿Ves? Y que se ofendan. Las cosas hay que ponerlas en su puesto porque la cultura occidental es muy mañosa, está torciendo todo, está usando mal las palabras y cuando se hace eso, cuando se mistifican las palabras, resulta que la gente ya no está consciente de sus verdaderos problemas. Le dicen, no, no, tú exacto, no estás enfermo, tú lo que eres diferente. No jodas, hermano, estás enfermo y arréglate si quieres, hacerte un favor y échate para allá. ¿Ves por dónde va esto? La sí, cultura occidental está destruyendo al ser humano y también está destruyendo las comunidades. Y las comunidades que primero van a pagar son las comunidades nativas de América y de África, sobre todo las de América, porque son las más olvidadas y porque además no caben en el modelo cultural occidental. Mayas, nahuas, zapotecas, mijes, etcétera, caben como piezas de museo, simplemente no caben como elementos activos de la construcción de una civilización, no caben así. No importa cuánto les digan. Ahorita mismo trajeron a los mayas en camiones para un show político. No importa cuántas promesas les hagan, en realidad solo son piezas de museo. ¿Ves? Los traen, los ponen, los exhiben como si fueran muñecos, animales, caricaturas. Ni siquiera les preguntan su opinión sobre y les indilgan una ley por la cabeza que ahora tienen que aceptar que ni entienden. ¿Ves? Eso es lo que está pasando. Occidente es una cultura y una civilización imperativa, imperial, colonizadora y sigue colonizando. Que diga que no lo es,
Da igual. El ladrón va a decir que no es ladrón, va a decir que él es honesto. A quien hay que escuchar es a las víctimas. Ha llegado el caso, y yo conozco un país donde las víctimas ni siquiera pueden decir tengo hambre, porque eso se interpreta como contrarrevolución y pueden ir a la cárcel. Va a pasar con los nativos, que ni siquiera pueden decir, oye, yo necesito cultivar mi propia lengua, porque ¿acaso no te estoy dando yo todo lo que tú necesitas para tener tu propia cultura y tu pedacito de tierra? Así se va a poner la cosa. Sí, es un estado de degradación muy De complicado, pero degradación del ser humano. hay que posicionarse frente a ello y pues dar la batalla. Al final estamos en ese mismo camino. ¿Alguna cuestión, Chinawi? Sí, bueno, ya que tenemos aquí en la pantalla el libro del Chilam Balam, Esta es la eh, página de Maya, en Iglesia Teomostli, Maya, ¿no? no, este es todavía en Teomostli. Ah, sí. Está este primer resumen que, bueno, todavía hemos dejado aquí Ya, antes de ok. actualizarlo. Pero me gusta contar esta parte porque fue como el detonante, ¿no? En ese viaje que hicimos allá en la zona maya, íbamos a ver a Ducto allá en Ekbalam. Entonces tú le mandaste este libro, justo que fue Ajá, esta ajá. edición, con Sí, bueno, colores amarillos, y aquí sí. lo llevamos para allá. Y fue que pasamos ahí en Chan Santa Cruz, o Felipe Carrillo Puerto, y este libro casi no llega a las manos de Ducto. Dice, ¿por qué? Porque se los enseñamos a ellos, y fue cuando vimos ese brillo en los ojos de los sacerdotes que estaban ahí, eh, porque lo tomaron y empezaban a leerlo, y otro se lo quitaba al que ya le estaba leyendo y empezaba a leerlo, y el otro se empezaba a leer, se lo iban quitando. Entonces querían, nos decían, este me lo quedo, este me lo quedo yo. Y fue cuando después ya te comentamos esa situación, y bueno, pues ya hiciste la otra Sí, recopilación, que un es centenar que mucho mandé para allá. más grande, y, Ya. y bueno, fue por eso. Entonces, ya que estábamos ahí, por eso vi esa portada, y me acordé de esa situación, y fue como, pues ya valoraban, justamente tenemos ya después este libro que hiciste, la recopilación, ya con la portada verde, y pues aquí ya ellos contentos, ¿no? Y con sus libros, y perdón, que les mandaste, y bueno, pues un gran aporte para ellos, pues que vieran esa, Es esa decir, hay una gran situación. necesidad Sí, de cultura y están conscientes de esa necesidad y agradecen con que es esto que se haga. Es una necesidad que se puede suplir con las propinas de un día de los políticos de este país, con las propinas que dejan en los restaurantes de un día de los políticos de este país. Con el salario de un político un solo mes se podría resolver esa necesidad. ujú, El país se muere de inanición cultural por falta de atención de sus propios líderes. Me da una vergüenza, me da una pena ajena decir esto. Por eso yo no creo en campañas y menos en campañas orquestadas desde el exterior, que si vienen de la UNESCO, que si vienen de la ONU, son campañas colonialistas. Y no creo tampoco en las buenas intenciones de las autoridades, honestamente. Le vas a exigir disculpas a España porque ocupó hace 500 años. Oye, Estados Unidos ocupó hace menos de 150 años 2/3 de la extensión territorial de México. ¿Qué onda con eso? ¿No le vas a exigir disculpas? O sí, ya, ahorita, ¿no? eso se quedó ahí. Lo de España no, pero lo de Estados Unidos se quedó ahí. Por favor. Mira, hay cosas que se pueden resolver fácilmente si hubiera amor a la patria. Pero no hay amor a la patria. Entonces, por eso tenemos que, los ciudadanos a pie, apechugar, es un llamado a todo el que quiera apoyar. Tenemos además que encontrar formas para que las ganas de apoyar que tiene muchísima gente se canalicen hacia algo creativo. Ese es nuestro reto también como Iglesia Tolteca. No es solo concentrarnos en soluciones locales, sino también organizar.
Sí, sí, así es. Bueno, es justamente la muestra de que pues el cambio no viene por las instituciones, ni por los gobiernos. Pues tenemos que nosotros tomar esa bandera, como comunidad, y ahí es donde podemos hacer un cambio importante, ¿no? Porque bueno, pues, se dejan, los gobiernos y los políticos pues, manipulan, usan cualquier ideología, que llegan al poder y no respetan y después hacen sus juegos, pero bueno, no nos vamos a meter en ese, No, en no es el ese tema rollo. nuestro ahora. Y bueno, pues aprovechar para ya ir cerrando el programa, saludar a Lucio Durán, Gustavo Juárez, Lucas Rodríguez, Matlaclionce Mazatl, Araceli Cano Román, Mauricio Chi desde Ibiza, Abraham Estrada desde el Cerro de la Estrella, Dani Palacios en Cancún, Fernando Mecuautli, Fernando Arenas, Luis Mello, Pecas Ramírez, Pepe desde Tlaxcala, Mariana Lanata, María Piñón también andan por acá. María Piñón nos comenta que llevando clases y abriendo escuelas, rescatando la literatura es una solución para estos problemas de la Por ahora, lengua. por ahora. Exacto. Quiero decir Sí. una cosa, ¿eh? Por ahora podemos hacerlo y hay que aprovecharlo, porque no nos han detectado. Si realmente estas campañas de difusión empiezan a hacer mella en las comunidades, si realmente las comunidades nativas empiezan a recuperar su propia identidad, su propia historia, vamos a hacer un problema para el sistema. No lo viven. Nosotros vivimos dentro de un sistema neocolonial que se llama independencia y todo lo que tuviera. No hablo solo de México, hablo de toda Latinoamérica. En todos lados le llaman independencia, pero la verdad es que sigue siendo los herederos de la colonia con sus mismas fórmulas y con sus mismas prioridades. Por lo tanto, vamos a buscar el éxito, por supuesto, pero el éxito va a significar problemas, va a significar riesgos, va a significar ataques, y los ataques no van a ser directos, no van a ser honestos, no es estoy en contra tuya, no, van a ser sinuosos, mañosos, van a procurar dividir el movimiento. Eso yo lo estoy viendo ya. Es decir, las tensiones que se formaron hace un par de años, Shinao, y tú lo experimentaste. Las tensiones que se formaron por el tema feminista en el seno de las páginas de este movimiento es un ataque del enemigo, usando personas que ni siquiera saben que son usadas. ¿Para qué? Para desviar parte de la atención a una falsa causa, a una falsa bandera. Sí, sí, problemas reaccionarios que Claro, quieren claro. Si creas tener. un problema falso y tienes una persona de toda la vida dedicada a ese problema falso para que muera totalmente descorazonada, frustrada, pero eso lo de menos, son personas de usar y tirar. Ese es el sistema. Sí, sí, y bueno, pues también, mostrarles un poco de lo que hubo el domingo, que fuimos allá con, Anabel, Noé, Vicente, y bueno, los que nos acompañaron por allá. Fuimos al Cerro de la Estrella. Ah, ya. También de repente en algunas de las publicaciones compartidas veía que no asistían porque era muy caro. Algo que se me hace muy extraño porque el evento es gratuito. Revisen bien las publicaciones. Ahí obviamente se anunció que pues la entrada al sitio es libre, pues no cobramos nada. Este, y bueno, también ahorita vamos a ver un poquito de estas imágenes. Aquí está Anabel, con los alumnos haciendo Kinam arriba de la pirámide. Después en las charlas, que bueno, pues tampoco les cobramos. Aquí vamos subiendo, nos encontramos esta pieza, que todavía afortunadamente se conserva. Aquí, si pueden distinguir, aquí está la cabeza. A ver si me Es un aparece. relieve. Sí, mira, aquí está la orejera, el cabello lo ves por acá. Aquí está la cara, aquí está el ojo, la nariz, el mentón. Y aquí, Ah, hombre, sí, ya veo, sí, sí, claro. mira, aquí están Mirando a la izquierda. exacto. Entonces aquí se puede ver La como la orejera. arete, exacto, aquí está La viendo orejera hacia con el acá. glifo del fuego nuevo, fíjate, con los triángulos del tiempo. Ajá, exacto, y justamente en ese lugar del fuego nuevo, ¿no? Entonces aquí están Curioso, los ¿eh? dos,
Y aquí Sí. el tocado, ¿no? Del cabello, lo encontramos por ahí ya que andábamos de camino. Y bueno, enfrente está esto, ahí si alcanzan a ver mis tenis rojos, esa pieza que vimos está allá, y esto es lo que está enfrente. Entonces aquí está este hueco, y aquí lo que parece ser una especie de maqueta, pero pues, obviamente ya está muy gastada, pero pues, sí lo podemos ver justamente en el camino hacia allá. Y bueno, también aquí está la otra pieza, y subimos hacia la zona, pudimos estar ahí conviviendo un rato, pues igual, como les comento, fue ahora van a ver aquí un poquito de ya en movimiento, le quité el audio para que no interrumpir. Y bueno, también después de tanto tiempo, al menos 500, que serán 17 años, posiblemente, que no se hacía una caminata de los dioses. Aquí pueden ver un fragmento, rápido en esa zona, ¿no? Lo Es que un tipo de intentamos, ejercicio. exacto, Díselo a los compañeros, es un ejercicio. sí, Se sí, llama así. se llama justamente así. Y bueno, pues se hacía ya sea eventos importantes, lo hacían los sacerdotes. Aquí están haciéndolo ellos muy rápido, este, porque La bueno, última caminata de ese tipo fue en 1519, 18 de octubre, en la mañana del 18 de octubre. sí, En la noche imagínate, asesinaron a los sacerdotes de Cholula y ya no se hizo más ajá, ningún evento de eso. sí, pues entonces tratamos de que no sea una cuestión de museo, Claro. y después de tanto tiempo, uy, perdón, se vuelve a realizar, al menos Sí. en esta zona arqueológica, en la cima, y bueno, aquí lo ven muy rápido, pero sí era entre más despacio mejor. Pero bueno, pues igual si quieren llevarlo a la práctica. Y también la otra cuestión, se hizo lectura del Los libro. echó en su morral y los llevó al templo que está en la cima del Mixcoatepetl, monte de la serpiente de nubes, donde se encendía el fuego nuevo. Entonces Órale. aquí justamente hemos estado haciendo eso con la iniciativa de Vicente en varias zonas donde mencionas en tu investigación del libro, leer estos Ah, fragmentos, bueno. ¿no? Ok, pero lo Entonces, ideal es leer directamente los textos sagrados. sí, sí, Directamente. Son tan grandes, son tan amplios, hay de todo. Ahí hay que estudiar eso. sí, entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, mencionas, ¿no? Que es Mixcoatepetl, que es el nombre que se le daba, y después los Ujú. mexicas le cambiaron a Huixastepetl, y Aguizaltépetl, actualmente, sí. exacto, y actualmente es el Cerro de la Estrella, ¿no? Le Cerro conocen de la así. Estrella. Creo que ahora le acaban otra vez de cambiar de nombre, una cosa así, ¿no? Pero algo de eso tengo entendido. Pero sí, primero era, bueno, quién sabe el nombre original. Le pusieron Ujú, Cerro de Mixcoat ya en la época de Topilzi. ujú. Sí, Mixcoatépetl. entonces sí vale la pena, pues también, es como digamos, usamos este libro como una forma de mediar con esos textos Claro, más antiguos, sí. que obviamente, comentabas de las lenguas, pues, en español se puede tener esta obra, manejamos esa lengua, entonces es una forma de adentrarnos Actual Cerro a de la este Estrella en conocimiento, ¿no? Culhuacán. Sí, Entonces, podemos, claro. hacer digamos, esta convivencia también, entonces, y bueno, ya para cerrar, comentarles que el día de mañana, Vicente va a hacer un recorrido ahí en Tenochtitlan, se va a llevar a sus alumnos de la UNAM, entonces va a haber una visita al Templo Mayor, y al Museo del Sitio, va a ser bueno, aquí comenta que son apenas a 5 días del tercer aniversario del renacimiento de Anáhuac y a 503 años de la llamada caída de Tenochtitlan. Entonces, la cita es a las 12 al mediodía, el domingo 18. El recorrido tendrá duración de hora y media.
Y bueno, se Es una hacía, actividad libre, ¿verdad? sí, 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 libre, no tiene ningún costo. Los museos y las zonas arqueológicas son libres, no cobran los domingos, entonces pues los invitamos a que vayan, ahí va a estar Vicente. Y otra vez recalcar, es una actividad libre. Y bueno, también hicimos digamos, hacemos esto, digamos, la lectura del libro y todo, también aprovechando que fue este 13 de agosto, se cumplieron 3 años de que se publicó este fragmento de tu investigación. Entonces, pues vale la pena mucho recordarlo. Y bueno, quien tenga la oportunidad o lo haya leído, se puede en él tener muchas citas hacia otros documentos antiguos para que puedan leer directamente, ¿no? Y bueno, también nada más Claro. cerrar con acá se me había perdido. Bueno, también tenemos a Tonantzin Salazar Hernández desde Oaxaca, Darío Villarreal, gracias en colaborar con tan noble labor, JC Romo, también se les están perdiendo varios, mensajes. Fernando Arenas, por ejemplo, nos comentaba, hoy nos aterramos de lo que está haciendo los sionistas en Palestina, sin embargo, el Vaticano ha hecho lo mismo durante siglos y nadie ha protestado. También Sofía Giovanna, ¿dónde recomiendas estudiar náhuatl clásico? No he podido encontrar dónde. Lo que te recomendaría es que entres al Sofía, canal. Sí, Frank. eh, creo que esa pregunta en este momento la puede responder esta profesora de Nahua que se llama Ram, ¿se llama? Pamela, está ahí en Facebook como Rampam, en el grupo de Universidad Tolteca, Ok. está con la iniciativa de hacer traducciones del florentino. De Códice Florentino. Sí. Exacto. Sí, creo que ella está más informada que yo sobre cómo está el panorama ahora de náhuatl. Yo en cuanto tenga tiempo empiezo a dar clases, sin embargo mi primer curso no será de náhuatl, será de calendario porque es una cosa más necesaria. La verdad es que falta tiempo para hacerlo todo, pero si está programado, trataremos de... Igual hay unas clases en el canal Tultecayo que hace unos años se dieron con Luis, otro amigo de Puebla. Están buenas, ahí hablan, hay varias clases por ahí de náhuatl clásico. Sí, se filmaron, no sé, más de 10. Ahí igual les pasamos el link. ¿Con qué Luis? ¿Con el nuevo Román. hablante? Sí, 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 Román. de Puebla. Este chavo aprendió bien náhuatl clásico. Ajá, Sí. es náhuatl clásico y se ponían buenas las clases porque él, pues, habla la lengua, conoce de ello allá en Puebla y traía Sí. vocabulario y Sí. se ponía bueno el intercambio. Ahí luego les compartimos por el grupo de Universidad Tolteca algunas clases también. Gracias. Mm. Muy bien. Oye, ya se ha ido el tiempo, Sí, sí, compañeros. aquí podemos ver Sí. por ejemplo, publicación de Rampam, donde empiezas con la traducción y pues, lo que comentas, Ya. Sí. Omey, sí, justamente ahí podemos ver cómo cuando llegó Román, odiaba la escritura fonética, pero justamente Sí. está en esas grabaciones, cómo lo hiciste cambiar de opinión en un segundo, está En grabado cuanto ahí. empezó a dar clases, Exacto. él mismo cambió a la fonética de forma automática. Sí, quienes reniegan de la escritura fonética están quemando el hecho de que no conocen la lengua. Cuando uno empieza a dar clases de una lengua, pasa al fonetismo de manera automática porque es que es lo evidente. Sea náhuatl o sea la lengua que sea, ¿no? Se pasa al fonetismo. Únicamente si tu alumnado conoce la lengua, por ejemplo, si tú das clases de español a gente que habla español, tú no necesitas caer en fonetismo porque todo el mundo conoce las convenciones. Pero si el alumnado no conoce la lengua, fonetismo, punto. Por eso la discusión entre si debe ser fonética no es una discusión tonta. Quienes saben lo hacen fonético, quienes no lo hacen es porque no saben. ¿Ves? Quitando a León Portilla que decía que sabía, pero no adaptó el fonetismo porque le daba miedo, ¿no? Pero ni modo, la lengua es un sonido, la lengua no es la forma de representación, las formas de representación son secundarias, lo que importa es cómo se pronuncia. Vamos a retomar el tema de
del náhuatl clásico y sería bueno que alguien diera, yo no puedo dar maya clásico porque no tengo la fonética. Para el náhuatl sí tengo fonética, pero de maya no, porque nunca he vivido en una comunidad maya. Entonces sí sería bueno alguien que manejara el náhuatl, el maya fluidamente y que aprendiera la versión clásica. Eso sería básico para poder difundir los textos sagrados mayas. Pero bueno, son tantas cosas, eso ya lo veremos cuando toque dar esas clases. Ujú. Sí, sí, bueno, entonces a los que vean esas clases con Román y Frank, pues van a poder ver ese fragmento donde le hace clic a la escritura fonética. Y bueno, también en ese mismo canal están también clases con Carlos López y con Frank. Entonces, igual hay algunas ahí que pueden iniciar y pues ya de ahí se pueden ir siguiendo, por ejemplo, bueno, también tienen aquí el contacto, lo están viendo en pantalla, Rampam con la publicación de las traducciones del Códice Florentino. Y bueno, pues ya nos pasamos de tiempo, entonces, pues agradecerles por estar aquí con nosotros, Frank y Omey. Estamos al Saludos. habla. Creo que la Buen- siguiente reunión va a ser sobre el tema de creencias prehispánicas sobre la muerte, la resurrección, la supervivencia y el esoterismo mesoamericano, ¿no? Es para el tema para la semana que viene, Órale, sí estaría bien. porque fue lo que Sí. propuso Vicente, ¿no? Ajá, sí, Ustedes sí. determinen los temas. Yo me adapto, ¿ok? Miento, sí, sí lo había propuesto porque justamente se tocó bueno, hacemos la publicación del podcast Ya, y ya. se tocó los sepultureros, ¿no? Aquí justamente que en esto que viene el libro, Claro. marca, La no dos discusión, sí. veces, exacto, no dos veces nacemos, no dos veces somos hijos. Entonces aquí y nos explicas, ¿no? Las creencias toltecas negaban la reencarnación. Pero bueno, se nos acabó el La tiempo. reencarnación del ego. Sí. Eso lo hablaremos el sábado que viene. ¿Cómo no? Órale, entonces muchas Órale, gracias, buen fin de Cuídense. semana. buen Gracias, inicio de hermano. trecena. Sí. Ayer inició trecena. Y va a Ayer inició ser Tecena, ok. uno mono. Y va a haber luna llena también. Ensueñen. Es lo mejor para tumbar la dictadura del Tonal. ¿Cuándo es la Saludos. luna llena? Me parece que mañana o pasado mañana, ya este fin de Ok, semana. entonces esta noche es la ideal y anoche también. Es decir, 2 o 3 días antes de luna Ujú. llena es cuando se empieza a activar la facultad. Ujú. Nos vemos por allá. Nos Chao. vemos. Gracias.